Al contrario que los dos candidatos con posibilidades reales de ser presidentes del gobierno, a nosotros no nos ha costado ni media hora reunirnos para aceptar la propuesta de Miguel Ángel Mellado, el director del nuevo máster de El Español, para debatir sobre periodismo. Querida amiga y compañera Lorena García Maldonado. Es Gómez Maldonado, tan amigos no seremos. No, encantada de hablar contigo, Dani, como siempre. No, espérate. Porque Vale. no, yo creo que estaba divertido así. Era natural. Pero García, ¿de qué, niño? Gómez, yo llevo 8 años siendo mi amigo, me cago en... Qué barbaridad. Y eso que llevamos juntos aquí, Lorena Gómez, desde hace muchos años, desde hace 8 años, desde que empezó este periódico. Y creo que la idea es que nos cuentes, como si esto fuera el salón de tu casa, ¿por qué un día te hiciste periodista? Responde a las preguntas existenciales. Odio ser entrevistada, Dani, tú lo sabes, que también eres entrevistador y además un gran entrevistador. Como conocerán próximamente nuestros futuros compañeros de máster, espero. Yo me hice periodista porque quería ser escritora, como creo que le pasa a mucha gente seguramente que pueda hacer también un máster, que tienes una pulsión por escribir y encuentras que es un tentáculo posible, una carrera que se acerca y además te da también como que te suelta la muñeca, ¿no? Te dejas de poner tan sacro y tan profundo y estás un poco entregado a la publicación y al tener que pues escribir y publicar, pensar rápido, estar atento a lo que pasa a tu alrededor y dejarte de muchas cosas floripondiosas ni especiales para mirar las cosas de tú a tú, yo creo, y como en horizontal, ¿no? Esa fue un poco la razón principal, aunque yo también hice un híbrido raro que era... Tú estudiaste Derecho también. Derecho, aunque luego no lo he aplicado mucho. Aunque luego no has cumplido la ley en tu vida. Desde luego que no, de hecho escapo de ella todo lo que puedo, intento ser escurridiza. Y esa fue un poco la cuestión. Es verdad que también suele ser útil hacer derecho para a lo mejor especializarse en periodismo de tribunales, pero no fue mi caso porque yo iba más por esa rama un poco más literaria de entrevistas que te decía, o de opinión o de periodismo que se llama literario y se llama a veces con un poco de maldad y con un poco de rechacillo, ¿no?, al concepto. Y no sé cuál fue tu caso. Tú siempre has sido como mucho más vocacional que yo, ¿no? Sí. Bueno, yo por alusiones que se suele decir en estos debates electorales, debo decir que como manda Luis Alberto de Cuenca, nuestro querido Amigo. y admirado maestro, poeta, a mí las leyes, como dice Luis Alberto, me generan mucha tranquilidad y procuro cumplirlas, al contrario que tú. Como sois los poetas insoportables. Y realmente yo creo que esta es una pregunta que, por lo menos a mí me pasa, que solo la puedes responder en retrospectiva, ¿no? O sea, yo creo que ahora sí puedo responder o puedo decir algo de por qué quise ser periodista, pero en el momento en el que tuve que tomar la decisión de estudiar la carrera de periodismo no lo tenía nada claro. De hecho, a mí me pasó algo parecido a ti. Yo cuando me apunto a periodismo hago también la prematrícula en la de con Derecho. Vaya, esa vida Estuve posible. a punto de arruinar Esa vida mi vida. posible que rechazaste ahí, cuidado. Estuve a punto de arruinar mi vida y arreglar la de los lectores, pero no tuvieron esa suerte. No, pero fíjate, y cuando decidí hacer periodismo, aún así, por miedo a haberme equivocado, porque te dicen eso, ¿no?, de que el periodismo es una carrera que no tiene salidas, que es un desastre y tal, me matriculé a distancia en económicas. Y solo hice un examen, porque realmente cuando ya empecé la carrera vi en muchas asignaturas el sustrato de cosas que a mí me gustaban, ¿no? Que es contar una historia, ¿no? Creo que el mejor test para alguien joven como nosotros que quiera darse cuenta de si le gusta o no el periodismo es si se trata de esa persona que cuando está con sus amigos tomando cervezas es la que cuenta una historia, ¿no? Y la que cuenta una historia e intenta y le gusta captar la atención de sus Sí, que maneja un poco amigos, los ¿no? tiempos, los ritmos, Sí. ¿no? Las pausas, el humor. Claro. Y ahí vemos el buen contador de historias también, ¿no? Claro. Un poco monologuista, tiene algo de sí, eso, ¿no? Un poco monologuista, de vanidad, Sí. y luego además hay algo innato, ¿no? Ahí yo creo que esa pulsión de querer contar la historia es fundamental para ser periodista, y si no la hay, pues no creo que no merece la pena Y también seguir. como el deseo de ver la reacción de los oyentes, ¿no? En este caso son los amigos en el bar, ¿no? Sí. De ver cómo les puede cambiar o interferir tu historia, ¿no? Sí. Esa cosa del periodismo intencional a mí me parece interesante, ¿no? Saber que no cae en saco roto, ¿no? Sino que verdaderamente va como conformando un poco el mundo, ¿no? Humildemente, ¿no? Sí. Y luego también está el eterno
dilema, ¿no? Que está mucho en la profesión, de eso de, oye, ¿hace falta estudiar periodismo para ser periodista? O al revés, ¿conviene estudiar Derecho o Económicas o tal y luego dedicarte al periodismo? Y suele haber posiciones muy encontradas, ¿no? Los que dicen, no, pues sí hace falta estudiar periodismo, o no, al revés, no hay que estudiar periodismo. Yo creo que ahí, en fin, a mí como me sirvió la carrera, hay gente que dice, no, a mí no me ha servido nada, a mí sí me sirvió, entonces yo sí que animo a la gente a estudiar, estudiar periodismo. Yo no, y espero que nadie te haga caso como en todo lo demás. No, en mi caso la verdad que fue un poco el oficio lo que me dio como la idea de lo que era el asunto, ¿no? Porque tanta teoría al final pues te aleja un poco ¿no? de la vida práctica, que es un oficio eminentemente práctico, ¿no? Y también como de tú a tú, ¿no? Un poco relaciones públicas, de hablar con mucha gente, no sé, como también tener cierto don de gentes, ¿no? Y que te tiene que gustar la gente, te tiene que gustar el ser humano, te tiene que interesar el ser humano, porque si no es que no sé de qué estamos hablando aquí, si todas las historias al final tienen ese trasfondo humano, ¿no? Sí, pero fíjate, por seguir con el debate, acabaste haciendo un máster, que es la asunción de que se necesitan aprender o estudiar algunas herramientas. Es decir, que tú que hacías, por ejemplo, pongamos que tú hubieras hecho solo Derecho y no Periodismo, tú al final hiciste un máster donde entiendo que aprendiste determinadas herramientas periodísticas. El otro día hablaba Pedro J. en su carta del domingo, decía, es que los jóvenes no respetan la sintaxis. Qué pelota. Espero que no fuera por nosotros, ¿no? Al revés. No, ojalá que no. Espero que no fuera por nosotros, ¿no? Pero que quiero decir que al final yo creo que sí que hay unas herramientas, la sintaxis es una de ellas, pero hay algunas herramientas que son interesantes de estudiar y aprender y manejar. Lo ideal es que los másteres estén, como será el caso del nuestro, del español, estén orientados a lo práctico, ¿no? Sí. Porque si no, desde luego estamos dando vueltas en círculo, ¿no? Para repetir lo que ya aprendimos en la carrera no vamos a ninguna parte. Y sobre todo también algo que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Que para mí es importante. O sea, no es lo mismo no tener una semana para hacer un reportaje, una entrevista, que tener 2 días, ¿no? Y creo que los alumnos en los másteres deberían enfrentarse a ese tipo del tic-tac, tic-tac, Sí. que condiciona tanto el texto y condiciona al final el periódico, ¿no? O sea, que al final es un sí, no estar atravesado por la finitud del tiempo y eso ayuda y te da como cierta soltura, cierta rapidez y un poco de frescura, ¿no? De ser prácticos, intentar ser agudos y... Bueno, hay una promesa electoral que ha hecho Miguel Ángel Mellado, el director del máster, y que la voy a dejar aquí porque sé que la va a cumplir, pero por si acaso, para que quede en la hemeroteca, que ahora que hablabas de la práctica, o sea, él tiene la idea de hacer el máster más práctico de todos, en el sentido de que los alumnos nos acompañen a los redactores del periódico a hacer nuestros temas, ¿no? Y esto es un modelo que yo creo que quizá en España no esté demasiado implantado y que es interesante porque muchas veces, más allá del rollo que te puede soltar un profesor en el aula, por muy práctico que esté enfocado ese rollo, donde realmente aprendes tú es acompañando a alguien y luego poder compartir el ratito de antes o el ratito después diciéndole, oye, pues ¿cómo te has preparado esto? Oye, ¿cómo lo has hecho? Y además, si el alumno tiene un poco de gracia y tiene... Y ese avispado podrá explotar mucho esa vía, ¿no? De generar esa química con el periodista al que acompaña y poder plantear las dudas que él ha visto a la hora de, o sea, ver cómo a la gente en el ring, ¿no? En riguroso directo. Sí. Que me parece lo más interesante. A mí lo que más me ha gustado siempre, me ha parecido como más útil, incluso más didáctico, han sido las anécdotas de otros periodistas veteranos. O sea, fíjate que más que las grandes teorías, ni no sé qué, ni los PowerPoint, ni ningún tipo de tesis, las anécdotas son las mejores historias que te preparan para situaciones a veces extravagantes, ¿no? Con determinados entrevistados, por ejemplo, que tienes que tener un poco de cintura y saber cómo salir, un poco de psicología, ¿no? Un poco de seducción, tú que eres muy seductor, un poco como Pedro Sánchez, ¿no? Tú lo sabes. No, pero... Me faltaba que me compararas con Pedro Sánchez en este debate electoral. Ya podría tener un 10% de las habilidades que está mostrando Sánchez en su ronda de entrevistas. Hoy soy Pablo Motos. ¿Qué te iba a preguntar, Daniel? Sí, segundo tienes ahí la chuleta, ¿no? Sí, la tengo aquí. Fíjate qué aplicada. ¿Qué os aporta la profesión y qué pensamos que podemos aportar al periodismo nosotros, ¿no? ¿Tú qué crees que aportas a la profesión?
Vamos a quitar un poquito, o sea, cero ejercicios de humildad. Sí, a ver... Reconoce que eres maravilloso e indispensable. No, yo, aunque quien ha preparado esta chuleta se enfade, procuro no hacerme a mí mismo preguntas tan serias. De hecho, no, yo creo que esta es una profesión muy peligrosa por la vanidad, porque tú haces cosas continuamente con el objetivo y el deseo de que las vean las demás, y eso te puede llevar a una deriva narcisista peligrosa, ¿no? Pero también es un poco la prueba del algodón, o sea, que trabajemos de cara al público, digamos, quiere decir que no podemos engañar a nadie, que sabemos que lo que hemos escrito, lo que hemos publicado, lo que hemos trabajado es nuestro, y también hay como una especie de fiabilidad, ¿no? O sea, no nos escondemos. Sí, no, pero es verdad que te decía esto en el sentido de que procuro no hacerle preguntas tan serias, porque creo que lo primero es darse cuenta de que ninguno es imprescindible, es decir, de que si un día cualquiera falta en un periódico, el periódico sigue funcionando. Mejor o peor, se tarda en adaptar más o menos, pero nadie es indispensable. Y luego, uno de los males de esta profesión es que la gente se toma demasiado en serio, ¿no? Y no estamos salvando el mundo, no estamos... o sea, sí, es verdad lo de que... lo de Miller, de que un periódico es una sociedad que se mira a sí misma y que somos el cuarto poder y que somos el perro guardián de la democracia. Wow, y eso es muy grave. Y todos esos tópicos y tal, que son verdad, pero yo creo que, o por lo menos yo lo intento, no tomarme tan en serio y sí disfrutar. O sea, yo el periodismo me lo tomo casi como una novela de aventuras. O sea, yo me siento muy afortunado por tener una vida laboral tan lúdica, y lúdica en el buen sentido de la palabra, en el que nos levantamos y hoy nuestro trabajo en este instante, en este momento, es venir aquí, una charla de amigos, a hablar sobre periodismo, pero hace un rato hemos estado en la radio haciendo no sé qué, luego nos vamos a hacer una entrevista a alguien que nos interesa, luego escribimos una columna sobre un tema que nos interesa, luego elaboramos un reportaje y hacemos documentación sobre algo que nos interesa. Entonces, todo ese, digamos, componente lúdico de aventuras que tiene este curro no lo tiene el que trabaja en una ventanilla o el que trabaja en una tienda, el que trabaja en una cadena, no sé. ¿Dónde está la parte para ti de sufrimiento? Porque lúdico, algún rato no es. Entonces, no, claro. ¿cuál es tu parte de padecer? O sea, ¿cuándo sufres un texto? ¿Cuándo lo sangras? ¿Cuándo lo pasas mal en algún momento en ese trabajo? Para que los chicos que nos escuchen lo sepan todos, ¿sabes? Sí, esa es la parte oscura. Creo que tiene que ver con el ritmo y con esa especie de entrega, sacrificio sacerdotal de que te pueden llamar a cualquier hora y tal, que también es un tópico, pero que es verdad, y sobre todo con los ritmos que además se han incrementado mucho, ¿no? Antes que te venía hablando de la novela de Rosa del Monte y Miranda Andaluce, ella se utiliza en boca de un personaje en un momento dado para referirse a las webs de hoy, el ritmo eyaculatorio, ¿no? Es decir, el que se van publicando noticias continuamente, sin capacidad del propio periodista para pensar, sin capacidad del lector para pensar, y yo creo que esa dictadura de la inmediatez es la parte... bulímico como pornográfico, claro, diríamos, ¿no? Por eso eyaculatorio, ¿no? Y esa es la parte que, por lo menos a mí, no sé a ti, a mí más me frustra, ¿no? Es decir, el tener la convicción de que tengo la fortuna, que escribo y hago cosas que me gustan, pero el sentir que las tengo que hacer muy rápido y con mucha velocidad, sin poder disfrutarlas del todo, ¿no? Esa para mí es la parte oscura, el ritmo del periódico, ¿no? Que es una galera donde, decía Suero, todos nos acabamos ahogando, ¿no? Y todos vamos a ir remando. Y esa yo creo que es la parte frustrante del periodismo. Pero ¿no crees que lo que tenemos que intentar dentro de lo posible, dentro de las dinámicas un poco perversas del sistema o de la industria, digamos, pararnos a pensar y respirar un poquito antes de empezar cualquier texto, ¿no? Porque es verdad que si no ya escribimos a veces como automatizados y bueno, que tú y yo lo procuramos siempre, pero intentar como leer mucho, ¿no? Ver cine, hablar con la gente, no dejar los bares, que es una cosa que tú tienes que volver a los bares, Dani, porque hace mucho que no te veo por ahí. No, digamos que no perder, yo creo, ¿no? la oralidad o el hablar con la gente, saber qué le preocupa a la gente y también tener un pie en la cultura, ¿no? Porque si no, ¿de qué vamos a escribir y cómo vamos a escribir y cómo vamos a pensar en lo que estamos escribiendo para no convertirnos eso en no sé cómo decirte, pues en una granja de contenido, sino persistir la idea de seguir siendo un periódico, ¿no? Y creo que ese es un poco el reto como que tenemos, pero no nosotros, sino todos los profesionales del sector, ¿no? Digamos. Sí, lo que pasa es que es la eterna contradicción o el eterno retorno, porque al final
yo estoy de acuerdo contigo en que la lectura es la principal ventaja competitiva de un periodista. Es decir, se nota a la legua, ¿no? El periodista que lee, del que no lee, y cuando se está empezando, se va al máster, realmente los chavales que leen tienen una ventaja competitiva sobre los que no leen abismal, de largo, y además los jefes de sección lo captan al vuelo, ¿no? Cuando se ve quién lee, quién no lee. Lo que pasa es que al final tú dices, entonces la lectura y estar en la cultura, ir al cine y charlar y leer y conocer es parte de tu trabajo, pero no tienes tiempo para hacerlo en lo que sería tu jornada laboral, ¿no? Y entonces la línea entre si es disfrute o no es muy delgada. Bueno, para mí, y entonces por eso volvemos joder. a los ritmos y a la frustración y tal. Es decir, joder, si es que yo tengo que leer, estoy escribiendo sobre nacionalismo y tendré que leer a los grandes autores y pensadores que han dicho sobre el nacionalismo, aunque no vaya a escribir directamente eso, pero sí necesito tener esos conceptos en la cabeza. Y entonces eso tiene que formar parte de mi jornada laboral o no. Al final tú, como periodista, sigues leyendo y haciendo ese trabajo porque lo necesitas. Que en realidad nunca se descansa del todo, porque claro. todo lo que uno ve, ¿no? O capta, al final llegará en algún momento de la vida algún texto. Sí. Pero tú no has dicho qué es a ti lo que te frustra. A mí que no me frustra en esta vida, Dani. No, eso es verdad. No, yo creo que soy una afortunada, pero quizá una cosa que me frustra, y además tiene que ver con la siguiente pregunta, por seguir ciñéndonos al guión, ¿no? Que decíamos que le falta, que le sobra al periodismo. Sé que mucha gente diría que le sobran opinadores, y yo creo que a mí lo que me frustra es, por ejemplo, una mirada que hay a veces despectiva hacia la opinión en los periódicos. Me parece como que está muy mal mirada, y será porque uno defiende su terruñito, su columnita, ¿no? Su ladito de la barra. Pero a mí me parece muy importante. Yo he leído siempre muchísima opinión, muchísimo antes de escribirla, desde luego, y a mí me parece como que aclara el mundo, y que precisamente porque decimos que la gente no tiene tanto tiempo para pensar, ni nosotros mismos, ¿no? Pero masticar un poco ciertas ideas para que ya el otro pueda deglutirlas a su favor, ¿no? Bajo su propio criterio, ¿no? No sé, a mí me parece que se agilizan los procesos del pensamiento de un lector en la actualidad, que es avasalladora, y que nos agobia mucho a todos. Y no sé qué pensarás tú, que también eres columnista, aunque tú eres un columnista que no te metes en problemas, ¿no? A ver, yo lo que me pasa, claro, es que por responder a tu despiadado ataque, yo escribo en una sección de política y al mismo tiempo hago una columna semanal. Y entonces hasta hace un telediario escribía información, no reportaje, no crónica, sobre partidos políticos. Entonces yo tenía muchos problemas para conseguir información si hacía columnas políticas duras, porque realmente los personajes sobre lo que escribía, ni personajes cómicas. Digo bien, claro, el problema que tenía es que luego yo tenía que beber muchas veces de fuentes de esos entornos, ¿no? O conseguir entrevistas, por ejemplo, de esos entornos. Entonces, claro, ¿cómo vas a conseguir la entrevista de fulano si le has metido un ostión terrible en la columna de la semana pasada? Por fortuna ahora ya no estoy haciendo información diaria y tal, y estoy adentrándome en un terreno en el que antes no entraba, ¿no? Sobre si hay exceso o no de opinión, yo creo que no, yo creo que hay... estoy hablando de los periódicos, ¿no? La televisión y tal es otra historia. Desde luego, pero yo creo que no, yo creo que los periódicos sigue habiendo el mismo número de columnas que antes, y lo que pasa es que esto es como todo, o sea, la única división que vale es si es buena opinión o no. Buena opinión, digo, en el sentido de estar bien argumentada, no de si coincide con tus argumentos y tal. El otro día José Peláez decía en una columna que el problema no es el yo, porque muchas veces se critica, ¿no? Oye, ¿a mí qué me importa que este tío me cuente que ha estado en un chiringuito de no sé dónde tomándose unas almejas, ¿no? Es decir, no es malo el yo en sí mismo, hay yoes interesantes y yoes que no son interesantes, ¿no? Es decir, ahora se han cumplido 150 años de la muerte de Azorín. Pues Azorín demostró que la primera persona tenía un sentido, o Ruano, o Camba, o Umbral, y luego también habrá habido muchos columnistas de los que no nos acordamos porque su yo no era interesante. Yo estaba pensando también, o sea, más allá de la opinión, que desde luego pues estamos de acuerdo, una cosa que me pasaba en la carrera, que no sé si a ti también, es que me decían como que no podía
escribir de alguna manera libremente, ¿no? Esta obsesión por las 5 W, el estructurar la información. Hablando de frustraciones del periodismo, es una cosa que me ha molestado porque me sentía como muy, muy alicortada y como pues encorsetada, y eso me daba un poco de agobio porque pensaba que no podría como ser libre escribiendo, ¿no? Y luego en realidad he comprobado en el oficio que no es así, y que además es un valor añadido, yo creo, sobre todo para el tema de los reportajes, que cómo se agradece la buena lectura de un buen reportaje bien escrito, como decías tú, ¿no? Con una historia bien contada, y que yo creo que también pues la gente que empieza en esto no tiene que olvidar que hay un gusto por la lectura, ¿no? No solamente por la columna vertebral de la historia, ¿no? Sino por el placer que rodea a la lectura y cómo está contada, ¿no? Y que a veces no hay que avergonzarse de elegir ciertos recursos de alguna manera literarios o retóricos para defender esa historia o para hacerla brillar o para darle color. O las crónicas, tú lo sabes mejor que nadie. Sí, las crónicas de color. Yo, por ir a la contra, diré que estoy a favor de esos profesores que establecen, inculcan, insuflan y obligan la rigidez, porque creo que que la clave es el formato del texto que se está escribiendo. Es decir, yo, por ejemplo, me acuerdo en primero de carrera, en una asignatura que se llamaba Comunicación Escrita, había que escribir una noticia, y entonces yo, con esa presuntuosidad que da la juventud, como el editorialista de la Riva que terminaba el texto y decía, menudo palo le he metido al Kremlin, ¿no? Pues claro, yo mandé una noticia y dije, esto es cojonudo y tal, ahí mira que arranque y tal, intentando dar lo mejor de ti mismo, hacer un giro literario y no sé qué y tal. Nada, suspenso absoluto, todo tachón y tal. Y me vino de maravilla porque realmente esa rigidez de la que tú te quejas es muy necesaria digamos, en las noticias puras y duras para coartar que tiene a la gente como tú, ¿no? Claro, no, Claro, porque eso es sanísimo, coartar a la gente como yo, quiero decir, y como tú. Quiero decir que al final, por respeto al lector, si de repente explota este periódico, Dios no lo quiera, y se mueren 20 personas que están aquí en la redacción y tal, el primer texto que se tiene que hacer llegar al lector tiene que ser, en mi opinión, sujeto, verbo y predicado, frase corta y al pie, diciendo, eran las 11 de la mañana, punto, explotó una caldera en tal sitio, punto, murieron 20 personas, punto, los servicios médicos han diagnosticado, punto, y la policía cree que, punto. Y luego ya tendría que haber una segunda crónica de otra velocidad, que es el género que a ti y a mí nos gusta, en donde ya hubiera una recreación literaria en el sentido de lo escrito. También nos has sentado aquí a hablar a dos personas que no somos de la de punto. Respetando la realidad, por supuesto, pero ya otro género donde sí puedes, digamos, hacer una escritura, pues eso, más literaria, ¿no? Pero al final creo que muchas veces cuando se llega a la profesión se intenta, ¿no?, hacer esos quiebros, ¿no?, literarios en el ámbito de la noticia, que yo creo que tiene que haber un buen profesor con muy mala hostia que los impida y que diga, oye, esto es una noticia, respeta a tu lector, sujeto verbo y predicado, cuando escribamos columnas, cuando escribamos reportajes, cuando escribamos crónicas, cuando escribamos la entradilla de una entrevista, ahí sí abramos el abanico, pero si no es ese ejercicio de prohibición absoluta, se corre el riesgo de perder de vista la información. Has dicho una expresión que me parece interesante para responder a la pregunta de qué es lo que más valoramos en un periodista, ¿no? La mala leche, por ejemplo, para mí es una cosa muy, muy interesante que disfruto de ella, ¿no? Y sabes que te he contado alguna vez que odio mucho tanto los reportajes como las columnas, como las entrevistas, con titulares flojitos o laxos, así como fofos. A mí se me pone como un poco nerviosa, ¿no? O sea, no sé dónde nos creemos que estamos. Estamos en un mundo donde tenemos que captar la atención y tenemos que ser incisivos, ¿no? Y hacer a la gente pues estar estimulada y pensar. Y a veces creo que el periodismo, no el nuestro, que a lo mejor sí que es un medio digital y estamos acostumbrados a pujar por ese interés, pero el periodismo clásico ha hecho artículos que se llamaban La Primavera. Y tú dices, pero es que yo para esto me leo un libro, ¿no? Entonces, yo, sabes que estoy muy a favor de la mala leche, con un poquito de humor y rebozada de humanidad y de piedad siempre, ¿no? De compasión, el mejor de los sentidos. Pero una cosa que yo sí que le diría a la gente que empiece es que busque un titular. Que si no tenemos un titular no tenemos nada, como diría Miguel Ángel Mellado, si no tenemos foto no tenemos historia, y yo diría que si no tenemos un entrecomillado potente no tenemos ninguna historia. No sé cómo lo ves tú.
Sí, esa dosis de amarillismo desde luego es necesaria. Yo no diría que es amarillismo. Sí, no, bueno, ¿Te parece sí. que lo interesante tiene que ser amarillo? No, amarillo digo en el sentido un poco de los diarios británicos del titular divertido, irónico, pujante. Es que el titular está para eso, ¿no? Claro, no, Desde pero por luego. eso digo amarillismo en el sentido que a mí eso me divierte y lo ¿Te han comparto. puesto algún mal titular a ti como escritor y o qué? lo busco. No, 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 no. Lo busco. O sea, a mí estoy totalmente de acuerdo con eso. En cuanto a la entrevista, también creo que hay que ser un poco irreverente y además creo que con la ironía y el humor se puede encontrar el camino. O sea, yo, por lo menos en mi caso, es el Sí. camino que intento encontrar cuando te encuentras con un entrevistado difícil y tienes que arrimarle a sus contradicciones, porque claro, es decir, a mí que lo que fundamentalmente me toca es entrevistar a políticos o expolíticos, tú tienes la obligación moral de arrimar a esa persona a sus contradicciones. Te vi el otro día preguntándole al rato que era ser un corrupto, ¿no? Claro, no, pues por Me ejemplo ahí, pareció ¿no? un arranque maravilloso. Pues cuando entrevistas a Rato o a alguien así, claro, tú tienes esa obligación moral y no y tu ideología política, sea la que sea, no te puede hacer perder de vista que tienes que empujar al político al precipicio. Al precipicio en el buen sentido de la palabra, es decir, a hacerle las preguntas que tus lectores querrían hacerle, ¿no? Es que tus lectores también a veces no quieren hacerle esas preguntas porque de repente si simpatizan con él, luego te acusarán de haber ido Sí. con la navaja sacada, ¿no? Con la navaja oxidada afuera, ¿no? Sí, hombre, nunca contentas a nadie cuando haces la entrevista, pero yo sí que creo en esa inteligencia de los lectores que incluso quiere que le pidas cuentas al político que ellos votan sobre lo que hacen mal, ¿no? Yo creo que sí. ¿Tú has tenido alguna mala experiencia que podamos contar? Sí, me acuerdo de una entrevistando a un artista, porque esta es otra historia. Ah, Esta es otra historia, ¿no? venga. Porque fíjate, yo creo que muchas veces acusamos a los políticos con razón de que no responden a las preguntas que se les hace. Por ejemplo, Sánchez el otro día con Alsina. Le dice a Alsina, ¿usted cuando se mira al espejo qué ve? Y suelta un rollo macabeo que no tenía nada que ver con el espejo y con él mismo, ¿no? Y eso es un mal muy extendido en la política, ¿no? Del político que tú le preguntas algo y no te contesta. Pero el político tiene una ventaja sobre tu gremio, que es el de los artistas, la farándula, etcétera, que es que por lo menos tú puedes hacerles esa pregunta. Porque ahora estamos, y yo la peor experiencia que he tenido es con un artista... Que no se levantan y se van, ¿no? Digamos. Sí, porque no, tampoco a mí se es pueden que permitir. se me levantó uno y se me fue. Pero el político no, claro, el Y sobre político no todo puede. que dice, no, es que no me estás preguntando sobre el libro que ya puedo publicar, sobre no sé qué. Oye, no, es que no me estás preguntando sobre esto. Oye, vamos a pactar antes de la entrevista tal. Yo jamás he pactado con ningún político las preguntas que iba a hacerle. Y me da la sensación de que vivimos un momento en el que con los artistas sí que hay que aceptar o intentan ellos imponer determinadas condiciones. Y yo la mala experiencia que tuve fue con un artista que tenía una trayectoria suficiente como para preguntarle por otras cosas y entonces yo fui a preguntarle por su libro y por las otras cosas y se cogió un cabreo tremendo. Con lo difícil que es enfadarse contigo. Y luego nos lo pasamos, y luego, vamos, yo me lo pasé muy bien, no sé cómo se lo pasó, pero luego lo publiqué y titulé La no entrevista. Porque no había sido una una puta entrevista, pregunta. Claro. Sí, No, sí. es verdad ¿Tú que... cuál ha sido tu peor experiencia? Pues estaba pensando, peor, tampoco es que yo la verdad es que tiendo mucho como a camuflarme en el ambiente. Siempre me dicen de broma a mis amigos que si saliese de una entrevista con el Chicle, acabaré diciendo pues que qué buen chaval. No, pero porque sí que también eso lo aprendí de Antonio Rubio, que fue también maestro mío y es amigo Uno de los grandes. de la casa. Llegar a un nivel de empatía muy, muy, muy profundo con el entrevistado, aunque luego salgas de allí y te quites ese corsé, pero yo creo que la gente habla más cuando se siente comprendida, mirada y no juzgada, que cuando te sientes como atacada por un perro policía o te sientes como en comisaría, ¿no? Entonces yo creo que tampoco, o sea, también positivamente, porque yo no entrevisto a políticos casi nunca, pero creo que la gente necesitaba un abrazo, necesita un abrazo y un café. Y ya que no se lo vamos a dar, por lo menos que darle una escucha activa, respetuosa y cierta empatía, que también es un poco tramposa y también es un poco seductora, porque luego al final de allí nos vamos. Sí. Pero yo creo que no he tenido como grandes desencuentros tal, porque yo me los tomo como citas. Sí. Ya sean hombres, mujeres, un colectivo LGTB que estamos en la semana, son citas. Entonces yo voy remando a favor. Y voy remando a favor de que salga todo el mundo contento de esa cita. Eso es muy polémico lo que acabas de decir,
Yo, claro, yo como entrevisto a políticos lo planteo al revés. Si un político sale muy contento de una entrevista conmigo, No, generalmente... la cosa es que salga muy contento, pero que luego a lo mejor no quede contento con el resultado Ya. después, Ah, una bueno, vez claro, eso es publicado. distinto, sí, Eso lo dice eso es también distinto. aquí Sánchez, ¿no? La opinión pública, la Sí, publicada, pues la sí. publicada. Lo ideal es que no queden contentos del todo, ¿no? Incluso si no la comparten, hay un pequeño placer de, joder, pues mira, ha llegado más lejos de lo que quería llegar, ¿no? Sí. Y ese mensaje que te mandan antes de que salga una entrevista de, estoy un poco preocupado, o me dice no sé qué artista que está un poco agobiado porque cree que ha hablado demasiado. Digo, pensando, bueno, entonces... Claro, eso es que la entrevista entonces es que buena. he tenido una buena cita. Sí, sí. Me refiero a esa pequeña trampa, yo creo que es interesante y que será muy agradable compartirlo con los futuros estudiantes de nuestro máster, ¿no? Sí. No, lo de la empatía es peligrosísimo porque yo recuerdo, me mandó Mellado cubrir un crimen cuando yo cubría crímenes en el periódico, que duré, no sé, un mes, una cosa así. Que te puede pegar menos eso. Y entonces me acuerdo que era un tipo que en una discusión, o sea, que iba conduciendo y tal, y en una discusión de tráfico se cargó a un tío de una manera muy, muy sanguinaria. O sea, perdió los nervios, lo mató, pero además se ensañó. Y bueno, en fin, una cosa terrible, ¿no? Entonces yo se me encargó construir el perfil de ese asesino, ¿no? Entonces, claro, al final las fuentes que yo encontré para construir el perfil de asesino era gente muy cercana a ese asesino. Y ya sabes que cuando hay un suceso, todo lo que está alrededor te dice era muy buena persona. Siempre saludaba, ¿no? Siempre saludaba, le ayudaba a la vecina mayor a llevar la compra a casa, tenía muy buena relación con su familia, era encantador, hablábamos del tiempo en el ascensor y tal. Entonces yo fui recogiendo todas esas versiones de gente alrededor del asesino y me puse a escribir. Entonces, claro, el peligro de la empatía es que tú te vas metiendo en esa historia. Yo no había escrito crímenes nunca y me acuerdo que cuando se publica la historia, John Mueller dice, joder, solo le faltó decir que era una gran persona. Claro, que empezó a caer bien el asesino, claro, ¿no? Claro, tú empiezas ahí a empatizar y tal. Entonces, la empatía en el periodismo es peligrosísima, tanto a la hora de hacer una entrevista como a la hora de escribir un suceso, como a la hora de escribir una crónica, etc. Sí, pero mira, pues ahora que decías eso, me acordaba de un texto, Maldita hemeroteca, ¿no? De Elvira Lindo, cuando Javois se vino a Madrid y le dedicó como una columna hablando de la gente que empezaba, ¿no? Ahora que hablamos también de la gente que empieza en el oficio, y decía algo así como que ojalá no perdiese nunca como esa mirada de niño un poco destartalado, inocente, con el flequillo que le cae sobre la cara, y esa persona que piensa que en la próxima limpia de colaboradores tú vas a ser el siguiente en salir por la puerta, como esa sensación de no sentirte importante y como de vivir como de amores de verano, ¿no? Y vivir como en lo pequeño. Y una de las cosas que decía es que no fuese nunca una de estas personas que lo que le dan a los lectores es la posibilidad de salir de una columna con los dientes llenos de sangre, ¿no? Y es verdad que cuando hablamos de la empatía, como vivimos en un mundo que ya por sí despedaza a cualquier persona, y sobre todo que no entiende de personas sino de personajes, yo creo que a lo mejor una labor que no está mal del todo es no perder nosotros esa mirada más humana, porque luego en cuanto lanzamos cualquier artículo a las redes sociales, ya nos vamos a encargar, ¿sabes? La propia España sanguinaria de cargarse a ver si la menos dura vas a ser tú. Al final es que yo creo que con los años me estoy volviendo Sí. blanda, macho. ¿Quién me lo iba a decir a mí? No, pero que me di cuenta de que cualquier personaje pues, es zarandeado, ¿no? Enseguida en redes sociales, y también por eso creo que la gente tiene miedo. Tienen miedo de hablar, tienen pocas ganas de dar entrevistas, y ya no es como el periodismo ese que nos gustaba del siglo XX, que es muy tuyo, de voy a tu casa, voy a buscar a este escritor. No, y de encontrarte la entrevista sin preverla, ¿no? Sí, esa cosa bella, ¿no? Sí, pero es que yo creo que la gente tiene tanto miedo que es todo está todo mucho más, no sé cómo decirte, más artificioso. Se ha perdido esa frescura, esa naturalidad, y nosotros quizás, pues a lo mejor, siendo no muy malas personas, tenemos que procurar que sí que exista esa confianza en los periodistas, ¿no? Y que sepa la gente que tampoco están en manos de un sádico de redes sociales. De todos modos, lo de Kapuczynski, de que para ser periodista hay que ser no, una buena persona, quería es una infamia como una catedral. De hecho, ahí, animo a las malas personas a que nos estén viendo que también se apunten al máster, porque también podrán ser grandes periodistas. No, lo digo porque la historia, es decir, es sorprendente que Kapuczynski dijera eso, porque ha habido malísimas personas, grandísimos periodistas. De hecho, yo diría que incluso
casi al contrario es lo que ha pasado históricamente. Cuanto peor persona, mejor periodista. Bueno, eso ya no sé si yo diría tanto. No vamos a entrar aquí, pero bueno. Pero sí, ¿no? Yo creo que sí, que no, que el tópico ese no es cierto. Bueno, ¿y cómo acabamos esta agradabilísima charla? Bueno, pues con un minuto de oro, ¿no? No me hagas esas cosas. No, bueno, mira, pues sí, te voy a preguntar ¿por qué le dirías tú a los chavales que nos puedan estar escuchando que merece la pena estudiar un máster de periodismo y concretamente el de periodismo del español, que es el que nos ocupa? Vamos a hacer un poquito Te han pagado de... un sobresueldo, ¿no? Pues no, por pero creo hacer que lo voy a pedir esta después de este momento, sí. No, yo creo que lo más urgente para alguien que quiere ser periodista es vivir en una redacción. Y creo que si este máster, como ha hecho, se compromete a que los alumnos estén más en una redacción y en la calle con los redactores del periódico que en un aula, creo que es un gran inicio de camino, ¿no? De apostar por ese modo de vida que tan raro, tan lunático, tan apasionante, tan frustrante, tan enriquecedor, que es el periodismo. Yo estaba pensando un poco lo mismo, ¿no? Que yo cuando empecé la primera vez que estuve en una redacción estaba haciendo periodismo local, la reportera dicharachera. Y no, la sensación de que es verdad que el estar en redacción a partir del máster curte, ¿no? Y te da como una soltura y también te hace incrustarte como en ese engranaje del equipo, ¿no? Que tú decías antes, ¿no? Que ninguno somos imprescindibles, pero empiezas a valorar precisamente lo importante es que son todos a su manera, ¿no? Y quizá el menos importante sea uno, ¿no? Siempre. Pero esa sensación de reloj que funciona perfectamente, yo creo que es muy interesante de ver y también ahí también te rebajas un poco los humillos, el ego y las cosas y aprendes de gente que está en el oficio. O sea, yo creo que es una suerte. O sea, que ojalá pues se animen muchos, ¿no? Bueno, pues esto ha sido todo. Somos las dos Españas, pero por fin unidas. Ya quisieran Feijóo y Sánchez, ¿no? Ya quisieran. Bueno, ha sido un placer, amigo. Un placer. Hasta pronto.